El secreto que explotará las redes está a punto de ser revelado. Y lo que ha dicho Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos es tan fuerte que ha sacudido a todo el paddock, y no por el resultado en sí, sino por la brutal honestidad de sus palabras. ¿Te imaginas un piloto que, después de un resultado que lo dejó afuera en la Q1, no busca excusas y va de frente? Eso es exactamente lo que pasó. Franco terminó decimosexto, y en lugar de hablar con clichés, se la jugó y expuso una verdad que Alpine ha intentado ocultar. Lo que nadie se animó a contar hasta ahora. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La jornada de clasificación pintaba para ser un desafío. El circuito de Zandvoort es técnico, exigente, y el monoplaza de Alpine, para que te voy a mentir, no venía funcionando de la mejor manera. Pero aún así, la esperanza estaba. Franco Colapinto, con su talento natural y su garra, ha demostrado una y otra vez que es capaz de sacar agua de las piedras. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tras una Q1 que fue una verdadera batalla, el argentino quedó fuera, en la 16ª posición. Un resultado que para muchos sería un simple dato estadístico, pero que, con las declaraciones que vinieron después, se convirtió en un verdadero terremoto. Al bajar del auto, con el casco en la mano y el rostro que no podía ocultar una mezcla de frustración y visible molestia, Franco no dudó. Directo al grano. Sin rodeos. La primera frase que soltó fue un martillazo en la mesa: el coche no va bien. Así de simple, así de contundente. Sus palabras, duras pero cargadas de verdad, se convirtieron de inmediato en el centro de atención. La noticia ya no era el resultado, sino la valentía con la que un piloto de su calibre señalaba las limitaciones de su propia máquina frente a las cámaras de todo el mundo. El ambiente en el box, tras sus palabras, era de evidente tensión. Los ingenieros y estrategas sabían que lo que Franco decía coincidía con los datos de la telemetría. Él había explicado que el monoplaza carecía de equilibrio, que cada intento por exprimirlo terminaba siendo una lucha constante contra la inestabilidad y la falta de tracción. Describió que aunque él y el equipo habían trabajado intensamente en ajustes, el resultado era el mismo. El coche no le daba la confianza necesaria para marcar un tiempo competitivo. Y escuchar esas verdades delante del mundo puso al equipo bajo una presión que ya no podían ocultar. La frustración no era solo del piloto, sino de toda una estructura que veía cómo, pese al esfuerzo, no se conseguía transformar el trabajo en resultados. Lo que Colapinto había dicho era una voz que representaba a muchos dentro del garaje, aunque nadie más se atreviera a pronunciarlo tan alto. Y aquí es donde todo cambió. Esperá a conocer el detalle que lo convirtió en un héroe. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Los titulares fueron claros y directos. Colapinto expone los problemas de Alpine. El argentino rompe el silencio tras quedar fuera en Q1 o duras declaraciones tras un resultado decepcionante. Los analistas resaltaban su madurez, insistiendo en que no había culpado a nadie en particular, pero había dejado claro que el coche era el gran responsable de lo sucedido. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Sus palabras no solo explicaban un mal resultado, lo convertían en un símbolo de la lucha contra las limitaciones técnicas. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre lo que está pasando en Alpine. ¿Qué crees que va a pasar ahora con Franco? La devoción de un país y el apoyo del paddock. Los aficionados lo interpretaron como un acto de valentía. En redes sociales, miles de mensajes le mostraban apoyo, recordándole que un piloto puede darlo todo, pero que sin una máquina competitiva es imposible luchar en igualdad de condiciones. Sus seguidores lo defendieron con orgullo, repitiendo que el talento de Franco está por encima de los números de la tabla y que lo que necesita es un coche a la altura. Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado de frases de ánimo y de respeto. En el paddock, la declaración generó debates intensos. Algunos pilotos veteranos comentaban que habían pasado por situaciones similares y entendían perfectamente lo que estaba sintiendo Colapinto. Otros señalaban que hablar con tanta claridad podía tensar su relación con el equipo, pero incluso esos reconocían que sus palabras eran legítimas. En un deporte donde a menudo se esconden los problemas con frases neutras, escuchar a alguien hablar tan directo fue un recordatorio de que aún quedan pilotos con el valor de decir la verdad. Dentro del propio equipo, las declaraciones fueron interpretadas como un ultimátum. Alpine entendió que su piloto no estaba dispuesto a seguir callando mientras el coche no le permitiera competir. No fue un ataque, fue una exigencia clara: mejorar. Los ingenieros y responsables sabían que ahora tenían que responder con hechos porque la confianza de Colapinto y la presión mediática se habían convertido en una misma cosa. El argentino había hablado y ya no había marcha atrás. Lo más destacable fue la forma en que Franco transmitió su mensaje. No lo hizo con rabia desmedida ni con dramatismo.
sino con una serenidad que lo hacía aún más impactante. Sus palabras sonaban a diagnóstico más que a queja, a liderazgo más que a frustración. Esa calma bajo presión es lo que lo diferencia. No se conforma con el papel de joven promesa. Se comporta como un líder que exige resultados. Y en ese momento todo el mundo lo vio con otros ojos. La prensa especializada coincidía en que lo dicho por Colapinto era más que una reacción puntual, era una declaración de intenciones. Demostró que no está en la Fórmula aún para ser un pasajero, sino para marcar la diferencia. Incluso desde un 16º puesto supo atraer toda la atención y transformar una eliminación temprana en un momento clave de la jornada. Pocos consiguen darle la vuelta a una situación adversa de esa manera, y Franco lo logró con la fuerza de sus palabras. La reacción mundial y el futuro incierto. En definitiva, las fuertes declaraciones de Colapinto, tras la clasificación del GP de Países Bajos, dejaron al descubierto una verdad incómoda: el coche no está a la altura. Su valentía al hablar, su serenidad al hacerlo y la repercusión inmediata de sus palabras lo convirtieron en el protagonista absoluto, incluso desde fuera del top 10. La reacción de la prensa mundial a las declaraciones de Franco Colapinto tras la clasificación fue inmediata y masiva. En cuestión de minutos, los principales medios especializados y generalistas ya tenían titulares listos y todos giraban en torno a la misma idea. El argentino había hablado con contundencia y había señalado sin rodeos que el coche no estaba a la altura. El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Si creíste que el terremoto se había calmado, te equivocaste. Lo que ha dicho Franco Colapinto después de la clasificación es tan fuerte que ha dejado al mundo entero en shock. Y es la prueba definitiva de que la batalla interna en Alpine no es un invento, sino una realidad incómoda que ahora tiene una voz. El pibe, visiblemente molesto, no solo volvió a remarcar que el coche no iba bien, sino que lanzó un mensaje directo y sin filtro al equipo que resonó en todo el paddock. La jornada de clasificación fue un desafío monumental. El circuito de Zandvoort, conocido por su exigencia técnica y sus curvas peraltadas, era el lugar perfecto para exponer las debilidades de un monoplaza. El auto de Alpine, para ser directos, no se sentía ni cerca de ser competitivo. Franco, con su talento innato, había hecho lo imposible para mantener la máquina a flote, exprimiendo cada milisegundo en cada sector. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente y el tiempo final lo dejó en la 16ª posición, fuera de la Q2. Un resultado que para muchos sería un simple dato, pero que, con las declaraciones que vinieron después, se convirtió en un verdadero terremoto. Al bajar del auto, con el casco en la mano y el rostro que no podía ocultar una mezcla de frustración y visible molestia, Franco no dudó. Directo al grano. Sin rodeos. La primera frase que soltó fue un martillazo en la mesa: el coche no va bien. Así de simple, así de contundente. Sus palabras, duras pero cargadas de verdad, se convirtieron de inmediato en el centro de atención. La noticia ya no era el resultado, sino la valentía con la que un piloto de su calibre señalaba las limitaciones de su propia máquina frente a las cámaras de todo el mundo. El ambiente en el box, tras sus palabras, era de evidente tensión. Los ingenieros y estrategas sabían que lo que Franco decía coincidía con los datos de la telemetría. Él había explicado que el monoplaza carecía de equilibrio, que cada intento por exprimirlo terminaba siendo una lucha constante contra la inestabilidad y la falta de tracción. Describió que aunque él y el equipo habían trabajado intensamente en ajustes, el resultado era el mismo. El coche no le daba la confianza necesaria para marcar un tiempo competitivo. Y escuchar esas verdades delante del mundo puso al equipo bajo una presión que ya no podían ocultar. La frustración no era solo del piloto, sino de toda una estructura que veía cómo, pese al esfuerzo, no se conseguía transformar el trabajo en resultados. Lo que Colapinto había dicho era una voz que representaba a muchos dentro del garaje, aunque nadie más se atreviera a pronunciarlo tan alto. Y aquí es donde todo cambió. Esperá a conocer el detalle que lo convirtió en un héroe. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Los titulares fueron claros y directos. Colapinto expone los problemas de Alpine. El argentino rompe el silencio tras quedar fuera en Q1 o duras declaraciones tras un resultado decepcionante. Los analistas resaltaban su madurez, insistiendo en que no había culpado a nadie en particular, pero había dejado claro que el coche era el gran responsable de lo sucedido. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Sus palabras no solo explicaban un mal resultado, lo convertían en un símbolo de la lucha contra las limitaciones técnicas. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre lo que está pasando en Alpine. ¿Qué crees que va a pasar ahora con Franco? ¿El terremoto global? La reacción de la prensa. La reacción de la prensa mundial a las declaraciones de Franco Colapinto tras la clasificación fue inmediata y masiva.
En cuestión de minutos, los principales medios especializados y generalistas ya tenían titulares listos y todos giraban en torno a la misma idea. El argentino había hablado con contundencia y había señalado sin rodeos que el coche no estaba a la altura. En Inglaterra, por ejemplo, los periódicos deportivos lo describieron como el piloto que no se esconde, destacando que a pesar de quedar eliminado en la Q1, su voz había resonado más fuerte que los cronómetros. En Italia, donde la pasión por la Fórmula 1 se vive con intensidad, los comentaristas hablaron de un gesto de carácter. Dijeron que Colapinto se había comportado como un gladiador que incluso al caer, señala al público y dice la verdad sin miedo. Programas de tertulia deportiva lo comparaban con algunos grandes del pasado que también se atrevieron a criticar con franqueza a sus equipos cuando las cosas no funcionaban. Esa comparación reforzó aún más la imagen de Franco como un piloto con personalidad propia. En Alemania, el análisis fue más técnico. Los medios especializados revisaban los datos de la sesión y confirmaban que la telemetría respaldaba las sensaciones que había descrito el argentino. Para ellos, lo más significativo era que Colapinto no hablaba desde la frustración pura, sino desde la evidencia. En Francia, donde Alpine tiene sus raíces, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Los titulares hablaban de palabras incómodas que ponen al equipo bajo presión y de una verdad que no se puede esconder. En Argentina, la reacción fue la opuesta. Allí, lo que en Europa se veía como una crítica dura, en su país fue recibido como un gesto de valentía y de orgullo. Los noticieros abrieron con imágenes de la clasificación y con titulares que decían Franco dice la verdad o Colapinto no se calla. Los aficionados interpretaron sus declaraciones como una defensa de su esfuerzo y como una forma de proteger su dignidad deportiva. El punto de inflexión y el futuro incierto. En definitiva, las declaraciones de Colapinto tras la carrera no solo expusieron una polémica decisión de Alpine, sino que desencadenaron un auténtico debate global sobre su papel dentro del equipo. La prensa lo ensalzó como un piloto valiente, la afición lo defendió con pasión y las redes sociales lo elevaron a símbolo de justicia en la Fórmula 1. El resultado deportivo pasó a un segundo plano. Lo que quedó grabado fue la voz de un piloto que exige respeto y que no está dispuesto a ser la sombra de nadie. Entonces, ¿qué pasará ahora? La polémica ha abierto una grieta difícil de cerrar. La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega. El secreto que explotará las redes está a punto de ser revelado. Y lo que ha dicho Franco Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de los Países Bajos es tan fuerte que ha sacudido a todo el paddock, y no por el resultado en sí, sino por la brutal honestidad de sus palabras. ¿Te imaginas un piloto que, después de un resultado que lo dejó afuera en la Q1, no busca excusas y va de frente? Eso es exactamente lo que pasó. Franco terminó decimosexto, y en lugar de hablar con clichés, se la jugó y expuso una verdad que Alpine ha intentado ocultar. Lo que nadie se animó a contar, hasta ahora. Bienvenida a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La jornada de clasificación pintaba para ser un desafío. El circuito de Zandvoort es técnico, exigente, y el monoplaza de Alpine, para que te voy a mentir, no venía funcionando de la mejor manera. Pero aún así, la esperanza estaba. Franco Colapinto, con su talento natural y su garra, ha demostrado una y otra vez que es capaz de sacar agua de las piedras. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Tras una Q1 que fue una verdadera batalla, el argentino quedó fuera, en la 16ª posición. Un resultado que para muchos sería un simple dato estadístico, pero que, con las declaraciones que vinieron después, se convirtió en un verdadero terremoto. Al bajar del auto, con el casco en la mano y el rostro que no podía ocultar una mezcla de frustración y visible molestia, Franco no dudó. Directo al grano. Sin rodeos. La primera frase que soltó fue un martillazo en la mesa: el coche no va bien. Así de simple, así de contundente. Sus palabras, duras pero cargadas de verdad, se convirtieron de inmediato en el centro de atención. La noticia ya no era el resultado, sino la valentía con la que un piloto de su calibre señalaba las limitaciones de su propia máquina frente a las cámaras de todo el mundo. El ambiente en el box, tras sus palabras, era de evidente tensión. Los ingenieros y estrategas sabían que lo que Franco decía coincidía con los datos de la telemetría. Él había explicado que el monoplaza carecía de equilibrio, que cada intento por exprimirlo terminaba siendo una lucha constante contra la inestabilidad y la falta de tracción. Describió que aunque él y el equipo habían trabajado intensamente en ajustes, el resultado era el mismo. El coche no le daba la confianza necesaria para marcar un tiempo competitivo.
Y escuchar esas verdades delante del mundo puso al equipo bajo una presión que ya no podían ocultar. La frustración no era solo del piloto, sino de toda una estructura que veía cómo, pese al esfuerzo, no se conseguía transformar el trabajo en resultados. Lo que Colapinto había dicho era una voz que representaba a muchos dentro del garaje, aunque nadie más se atreviera a pronunciarlo tan alto. Y aquí es donde todo cambió. Esperá a conocer el detalle que lo convirtió en un héroe. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Los titulares fueron claros y directos. Colapinto expone los problemas de Alpine. El argentino rompe el silencio tras quedar fuera en Q1 o duras declaraciones tras un resultado decepcionante. Los analistas resaltaban su madurez, insistiendo en que no había culpado a nadie en particular, pero había dejado claro que el coche era el gran responsable de lo sucedido. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después para el equipo. Sus palabras no solo explicaban un mal resultado, lo convertían en un símbolo de la lucha contra las limitaciones técnicas. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre lo que está pasando en Alpine. ¿Qué crees que va a pasar ahora con Franco? La devoción de un país y el apoyo del paddock. Los aficionados lo interpretaron como un acto de valentía. En redes sociales, miles de mensajes le mostraban apoyo, recordándole que un piloto puede darlo todo, pero que sin una máquina competitiva es imposible luchar en igualdad de condiciones. Sus seguidores lo defendieron con orgullo, repitiendo que el talento de Franco está por encima de los números de la tabla y que lo que necesita es un coche a la altura. Su nombre se convirtió rápidamente en tendencia, acompañado de frases de ánimo y de respeto. En el paddock, la declaración generó debates intensos. Algunos pilotos veteranos comentaban que habían pasado por situaciones similares y entendían perfectamente lo que estaba sintiendo Colapinto. Otros señalaban que hablar con tanta claridad podía tensar su relación con el equipo, pero incluso esos reconocían que sus palabras eran legítimas. En un deporte donde a menudo se esconde los problemas con frases neutras, escuchar a alguien hablar tan directo fue un recordatorio de que aún quedan pilotos con el valor de decir la verdad. Dentro del propio equipo, las declaraciones fueron interpretadas como un ultimátum. Alpine entendió que su piloto no estaba dispuesto a seguir callando mientras el coche no le permitiera competir. No fue un ataque, fue una exigencia clara: mejorar. Los ingenieros y responsables sabían que ahora tenían que responder con hechos porque la confianza de Colapinto y la presión mediática se habían convertido en una misma cosa. El argentino había hablado y ya no había marcha atrás. Lo más destacable fue la forma en que Franco transmitió su mensaje. No lo hizo con rabia desmedida ni con dramatismo, sino con una serenidad que lo hacía aún más impactante. Sus palabras sonaban a diagnóstico más que a queja, a liderazgo más que a frustración. Esa calma bajo presión es lo que lo diferencia. No se conforma con el papel de joven promesa. Se comporta como un líder que exige resultados. Y en ese momento todo el mundo lo vio con otros ojos. La prensa especializada coincidía en que lo dicho por Colapinto era más que una reacción puntual, era una declaración de intenciones. Demostró que no está en la Fórmula aún para ser un pasajero, sino para marcar la diferencia. Incluso desde un 16º puesto supo atraer toda la atención y transformar una eliminación temprana en un momento clave de la jornada. Pocos consiguen darle la vuelta a una situación adversa de esa manera, y Franco lo logró con la fuerza de sus palabras. La reacción mundial y el futuro incierto. En definitiva, las fuertes declaraciones de Colapinto, tras la clasificación del GP de Países Bajos, dejaron al descubierto una verdad incómoda: el coche no está a la altura. Su valentía al hablar, su serenidad al hacerlo y la repercusión inmediata de sus palabras lo convirtieron en el protagonista absoluto, incluso desde fuera del top 10. La reacción de la prensa mundial a las declaraciones de Franco Colapinto tras la clasificación fue inmediata y masiva. En cuestión de minutos, los principales medios especializados y generalistas ya tenían titulares listos y todos giraban en torno a la misma idea. El argentino había hablado con contundencia y había señalado sin rodeos que el coche no estaba a la altura.